es- y me dicen si se ve, creo que sí se ve. Bueno, ya está ahí apareciendo. Por favor, si tienen alguna duda, algún comentario conforme surja la charla, si quieren pueden irla planteando en el chat. La vamos revisando en ese momento o quizás al finalizar, ¿vale? Pero sí, para que no se les vaya la pregunta, pueden anotarla, ¿vale? Y bueno, el día de hoy les hablaré sobre el duelo. Ay, es que se ve muy, a ver, espérenme. El duelo en la, ay, espérenme. El duelo ante las pérdidas y muertes en la vida cotidiana. Creo que ya dejé de proyectar, ¿verdad? Espérenme. Sí, el duelo ante las pérdidas y las muertes en la vida cotidiana, ¿no? Si notamos desde inicio esta parte de esta imagen que me interesó plantear, un poco como de alguna manera los mexicanos tenemos normalizada, ¿no? Introyectada el concepto de la muerte desde la prehistoria, ¿no? Desde esto de lo prehispánico, esta cuestión mexica, ¿no? En la idea en donde hay un Mictlán, hay un lugar mejor en donde van los muertos, ¿no? Y a su vez, pues están los compañeros de vida, ¿no? Estos animalitos, estos perritos que nos acompañan en ese camino. Y a su vez también se tiende la creencia a que regresan, ¿no? A que regresan del Mictlán y vienen a visitarnos cada 31 de octubre, 1 de noviembre, 2 de noviembre, ¿no? Pero vamos a notar cómo de alguna manera tenemos entre normalizada y no el concepto de la muerte en México, ¿no? Esa es la idea que vamos a notar conforme en la charla. Bueno, el objetivo de esto va a ser que ustedes puedan informarse sobre el proceso de duelo derivado de las pérdidas y muertes que hayan vivido, de manera que puedan hacer un reconocimiento y adquirir herramientas psicológicas, emocionales que permitan transitar su duelo o bien diferenciar cuándo es necesario acudir con un profesional para apoyo de este duelo o duelos, ¿no? La idea de la charla es que ustedes puedan informarse de todos estos temas para entonces decir, creo que estoy en duelo, creo que tal persona está, qué podemos hacer, hasta dónde podemos ayudar y dónde va a ser necesario el abordaje de un profesional. Y vamos a empezar a definir qué es la pérdida. Es una experiencia inevitable para todo ser humano. O sea, es decir, que no hay manera que no vivamos esta, ¿no? Desde la Real Academia Española vamos a encontrar que hay una carencia, hay una privación de lo que se poseía, hay una falta, hay una ausencia, hay un quebranto. Es decir, eso que perdí ya no lo tengo más, ya no está más en mi vida y entonces ahí hay una pérdida, hay que hacer un ajuste de la vida, de toda la vida, pero vaya, notamos que algo se rompió, ¿no? Que hay una ausencia. La tanatóloga y logoterapeuta Edith Nava decía que el dolor es proporcional al amor que se le tuvo a lo que se ha perdido. ¿Cuántas veces, cuánto amor ponemos en una persona que fallece, en un objeto que perdimos o en alguna experiencia, ¿no? En algún vínculo. Y entonces cuando a veces los pacientes preguntan, ¿cuándo me dejará de doler esto? ¿Hasta cuándo se termina este dolor? Pues bueno, también habrá que reflexionar cuánto es que quisimos a esa persona y cuánto es que la queremos, ¿no? El amor sigue trascendiendo, pero vaya, el cuánto quisimos, cuánto queremos, pues de alguna manera va a ser proporcional al proceso de duelo, al dolor que sentimos al haber perdido a esa persona o ese objeto. Y puede suceder que de una pérdida detone a otras subsecuentemente, ¿no? Puede ser que perdimos la casa y de la casa, pues bueno, ya no tengo el carro tampoco, ya no tengo el mismo rumbo de transitar, ¿no? Puede ser en un efecto dominó que vamos a seguir revisando conforme avancemos en la charla. Y bueno, vamos a encontrar que las formas de pérdidas existe la natural o repentina, ¿no? De alguna manera son súbitas, pueden ser por un desastre natural, como un terremoto, como un temblor, como un sismo, como un tsunami, ¿no? Y entonces, pues algunos, no sé si todos por acá habrán pasado por el temblor del 85 o la mayoría sí del 2017, ¿no? Eso fue inminente, fue una pérdida
natural, fue parte de la naturaleza y entonces eso también logra desencadenar, pues bueno, la estabilidad, algunos perdieron sus casas, su trabajo, seres queridos, hay todo un movimiento en torno a una pérdida, ¿no? Los tipos de pérdidas evolutivas, humanas, relacionales y vinculares, hay materiales y espirituales. ¿Qué quiere decir? Que conforme vamos creciendo vamos perdiendo algo, ¿no? Desde que nacemos dejamos de estar en el vientre de las madres para entonces empezar a vivir, ¿no? Y entonces conforme empiezas a ser bebé, empiezas a crecer, entonces vas dejando el seno materno, vas dejando los brazos de mamá y empiezas a caminar, ¿no? Y así a crecer, ser un niño, ser un adolescente, un adulto, ¿no? Todo eso es una pérdida evolutiva y humana, ¿no? También de relaciones o vinculares. Estas puede ser por la muerte de una persona o bien porque dejamos de frecuentar a alguien, ¿no? Alguien se ha mudado, se ha ido de nuestra cercanía y entonces ya no la vemos, pero no ha muerto. O bien puede ser que también ante una muerte, pues ya no está ese vínculo físico, ¿no? Pueden ser notorias o invisibles, pero el impacto será emocional, psicológico, cognitivo y simbólico. Es decir, hay pérdidas que si bien si alguien fallece, sabemos que ya no está esa persona, si perdemos la casa ya no está, ¿no? El simple hecho de perder las llaves, ¿no? ¿Cuántos de aquí se les olvidan las llaves, las pierden, o bien las pierden, ya no las encuentran y a veces no solamente es la llave, sino es tenía el llaverito de que alguien me regaló, el recuerdo de alguien que me trajo de un viaje, ¿no? Entonces, a veces ponemos tantas cosas en lo que perdemos que no dimensionamos todo eso y será importante dimensionarlo, ¿vale? Entonces, o al mismo tiempo, a veces perdemos el tiempo esperando el microbús, ¿no? Esperando a alguna persona, o a veces estando en el celular, ¿no? Sin hacer nada, y ahí se está perdiendo algo, ¿no? Definitivamente. Vamos a encontrar la pérdida de vínculos afectivos. En esta pérdida, como en la mayoría que vamos a abordar, va a depender mucho de las necesidades, sentimientos o interacciones que existan, ¿no? Lo que les decía, puede ser una cuestión de pareja, puede ser una cuestión de amigos, puede ser una cuestión de sus animales de compañía, ¿no? Su gatito, su perrito o toda la familia, ¿no? Ahí también va a depender del afecto que hemos puesto o que tenemos con esa persona, con ese ser querido, con esos animalitos de compañía. Cuanto más íntima, intensa e importante sea la unión, mayor será el impacto de la pérdida. Nuevamente, ¿no? Cuánto afecto ponemos a esa relación de pareja, a esos amigos, no sé, de la secundaria, de la primaria, de la universidad, del trabajo, ¿no? Entonces, cuando ya no tenemos esa frecuencia de interactuar con ellos, pues crea ahí una pérdida, ¿no? Si bien no han fallecido, pero dejamos de verlos y eso pues crea un dolor, ¿no? También se puede compartir el lazo consanguíneo o no siempre, ¿no? Es decir, a los hijos pues sabemos que llevan nuestra sangre, nuestros genes, pero incluso hay personas, hay compañeros, amigos con los cuales nos vinculamos y no necesariamente son una familia directa, sino que ahí hay un lazo, ¿no? Entonces eso también duele, o igual con nuestros animales de compañía, ¿no? No comparten la sangre, pero está el vínculo, está el afecto. Entonces eso también es una pérdida. Vamos a encontrar las pérdidas relacionales. ¿Cuántas veces una pérdida conlleva a otras? ¿Cuántas veces de esto que les comentaba de perder la casa, se pierde también, no sé, la convivencia con los vecinos, con los amigos, en la cuestión de separaciones y divorcios, ¿no? Con quién se quedan los niños, con quién se quedan las cosas, los muebles, todo eso, ¿no? Eso es importante mencionarlo. A su vez, los abandonos y abusos, ¿no? Puede ser que alguien abandone a sus padres o abandonen a sus hijos, o cuántos abusos llega a haber en las familias, o en el trabajo, o en la escuela, y entonces ahí, pues bueno, de ese abuso, ya sea sexual, de violencia, pues genera una ruptura de comunicación con las personas allegadas, si no le creen a la víctima o si sí le creen, o hay todo un movimiento en torno a esta situación, ¿no? Y por ende es una pérdida de la cual pues ya se ha perdido la confianza en sí mismo, ya se ha perdido la confianza en los demás, ya hay un trauma y bueno, también es una pérdida. Los hijos emancipados,
cuando los hijos se van de casa, ¿no? Cuando los hijos hacen su vida, ya sea porque tienen que trabajar, porque tienen que irse a otra escuela más lejos o porque se casan, ¿no? Entonces eso también genera ahí una pérdida en los padres. También hay riñas por herencia, ¿no? Muchas veces la persona queda intestada cuando fallece y en lugar de procesar todo el duelo, se va a pelear quién se va a quedar con la casa, con el carro, con las propiedades, ¿no? Y entonces, lejos de vivir el duelo, empiezan como estas dificultades, estas problemáticas, ¿no? Entonces eso también, pues, que crea una pérdida relacional, porque no solamente perdí a mi ser querido, sino que además tengo que perder la comunicación con mi prima o con mi tía o con algún familiar, que bueno, todo a raíz de la herencia. Hay amistades y vecinos, ¿no? Que también, ya sea por cambio de casa, por mudarse, dejan de frecuentarse, o igual incluso por la misma muerte, ¿no? Entonces, todas esas pérdidas son relacionales, es decir, que de una se pueden derivar varias. Vamos a encontrar que hay las pérdidas por la estructura, ahí hay pérdidas de trabajo, despido, renuncia, paro, jubilación, ¿no? La pérdida de trabajo no siempre va a ser porque te despidan o porque renuncies. A pesar de que tú renuncies, tienes conciencia de que estás perdiendo algo, ya sea una estabilidad, ya sea una rutina, y entonces eso también crea ahí un malestar, ¿no? Vamos a encontrar también que hay una pérdida de casa, ¿no? Es decir, ya puede ser por el temblor, o ya sea porque los padres se han divorciado, ya no vivo en la misma casa. Todo eso crea una pérdida, la pérdida en el cambio de escuela y o graduación, ¿no? Entonces ahí estamos hablando de que a pesar de que sea la graduación un momento de felicidad, pues también deja de tener una rutina el hecho de asistir a la escuela, los niños que dejan de estar en preescolar para ahora estar en la primaria, dejan de ser niños pequeños para ser niños grandes, ¿no? Dejan de ser niños grandes para ser adolescentes. En la secundaria dejan de ser adolescentes para ser jóvenes en la prepa y de la prepa a la universidad y entonces de la universidad para entonces ejercer. Y todo eso, si bien es motivo de celebración, también será motivo de, pues ahí de pérdida, ¿no? Dejamos un estatus de ser estudiantes para entonces ahora ser profesionales, ¿no? O bien por grados. Y eso es importante que lo tengamos presente. Va a haber también pérdidas de propiedades, obsequios simbólicos, pérdidas, esto de propiedades y obsequios simbólicos, pues muchas veces lo que les decía, ¿no? Lo que colocamos en, en el objeto que hemos perdido, ¿no? A lo mejor no solamente son las llaves, es el llavero que me dio mi amiga, ¿no? De su viaje, o es el último recuerdo que tenía de mi mamá. Todo eso es importante que lo tengamos presente cuando a los niños se les pierde su peluche favorito, su cobija, ¿no? Muchos dicen, pues es un juguete, ya pasará, pero la realidad es no solamente el objeto, sino todo lo que hemos colocado en él. Por ende, pues es algo simbólico y aunque no podamos, ya no lo veamos, se siente, ¿no? No podemos dimensionar cuánto significado tiene cada pérdida de objeto para cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, sin caer en una cuestión como materialista, ¿no? Solamente en esto simbólico, ¿no? Hay dentro de estas pérdidas estructurales están las pérdidas ambiguas, desapariciones o secuestros. Hoy en día en México desafortunadamente se está pasando por todo esto, ¿no? Y entonces la gente se queda como, ya no está mi familiar, pero no tengo el cadáver, pero creo que sigue vivo, ¿no? O esto de los secuestros, ¿no? Igual no nos han llamado o ya nos llamaron, no nos han vuelto a llamar, está vivo mi familiar, entonces ahí hay una pérdida porque es repentina, no la vemos, no sabemos si se procesa, si se entra a duelo, si está muerto, si no, y entonces pues eso crea ahí también un colapso mental, ¿no? Ahí importante la cuestión de la migración. Antes se conocía mayormente que migraban a Estados Unidos, ¿no? El pasar al otro lado, pero sin embargo estamos viendo aquí en México que pues hay mucha gente
de otros países, de América Latina, ¿no? E incluso los mismos europeos siguen viendo a gentes de otros lados. La migración siempre ha existido, solo que conforme los tiempos se visibiliza más y entonces también ahí hay una pérdida de identidad, una pérdida de ya no estoy en mi país, ¿no? Ahora estoy en uno nuevo, ¿cómo le voy a hacer? La pérdida de la estabilidad, ¿no? Entonces todo, aunque si bien es una decisión, pues no deja de tener una consecuencia y una pérdida. Vamos a encontrar la pérdida de la identidad. Esta se va a dar también conforme la pérdida evolutiva, esta cuestión del crecimiento, ¿no? Lo que les decía, dejamos de estar en el vientre de la madre para entonces nacer, ¿no? Entonces ya ser un bebé que depende de los brazos de su madre, ¿no? Que depende del alimento de la madre, y entonces llega un momento en donde ya deja de depender de la madre para entonces empezar a conocer el mundo. Y si bien es algo normativo, no deja de ser una pérdida por el crecimiento, ¿no? La pérdida de la salud. Esta es muy importante, algunos teóricos no la visibilizan, no la quieren tomar en cuenta, pero la realidad es que es un impacto el hecho de perder la salud, ya sea por alguna enfermedad temporal, ¿no? Estacional, incluso la gripa, hasta las crónico-degenerativas, ¿no? Esta cuestión de diabetes, de hipertensión arterial, un cáncer, ¿no? Una fase terminal, una cuestión de riñones. Hoy en día, pues, hay variedad de enfermedades o incluso las que no son diagnosticadas, ¿no? Las enfermedades raras también llega a ser un impacto y se pierde la salud, se pierde la estabilidad, ¿no? El cuerpo sabemos que no está sano porque algo está fallando, el cuerpo no está funcionando como debería de ser y eso es una pérdida. Vamos a encontrar también la discapacidad por accidente, ¿no? Si bien no va a ser total, ¿no? Es decir, puedes lesionarte el brazo, el pie, la columna, pisaste mal, ya te machucaste, todo esto, y puede ser a raíz de un accidente, pues al final también es una pérdida porque no eres autónomo en tus cosas, necesitas la atención de otros, el apoyo de otras personas, y entonces, aunque no pueda ser permanente, pero crea ahí una pérdida de esta estabilidad, de esta autonomía. La jubilación muchas veces, muchas personas solamente centran su sentido de vida en el trabajo, ¿no? Y no está mal, pero cuando llega la jubilación es ahí donde ya no le encuentran sentido a otras cosas, ¿no? Es ahora qué voy a hacer, tengo mucho tiempo, es que yo era la enfermera que atendía en tal hospital, ¿no? O es que yo era un militar en servicio con tal grado, en tal estación, en tal lugar, ¿no? Y entonces centran su sentido de vida en lo laboral, que al ya estar jubilados, pues crea una pérdida, ¿no? A la vez también pues de esta identidad de ya no soy una persona trabajadora y entonces, ¿ahora qué soy? ¿No? Y entonces ahí, si no está afianzado otros sentidos de vida, pues entonces ahí entra una problemática, ¿no? Que también será importante revisar y atender. Vamos a encontrar la pérdida de autoestima y el autoconcepto. Esta se puede dar a través de estas que les menciono, o bien el hecho de no saber quién soy, ¿no? Es que yo me miro, no sé, de ojo verde, rubia, 1,80, ¿no? Y la realidad es que no es así, ¿no? Y entonces cuando tú te das cuenta de la realidad, pues ahí crea un desajuste, crea un malestar y es importante entonces trabajarlo a la vez del autoconcepto. El autoconcepto es cómo me defino como persona, ¿no? Muchas veces la mayoría de las madres se piensan totalmente buenas, totalmente autónomas, y se enorgullecen de ello. Pero entonces cuando le preguntan a los hijos si sí, tu mamá es buena, no, mi mamá me pega o mi mamá me grita, no me deja salir, me cuida mucho, es sobreprotectora, y entonces toda esa imagen de ser la madre buena, pues cae, ¿no? Así también con algún noviazgo, con alguna pareja, ¿no? Es que yo soy el mejor novio del mundo y siempre les regalo cosas y siempre estoy ahí con ella y no la escucho, pero estoy ahí con ella, ¿no? Y entonces creemos una idea de, creamos y creemos una idea de lo que somos, pero en realidad pues no lo es. Entonces, conforme vamos dando cuenta de ello,
pues vamos a entender que estamos perdiendo esa identidad, ¿no? Esa autoestima. La vejez también va a ser una pérdida de identidad con esto que les comentaba, ¿no? ¿Cómo me veo en el espejo? Pues veo que ya tengo una arruguita, que ya tengo una cana, que ya tengo esto, ¿no? Entonces todo eso también es importante identificarlo y diferenciarlo de la jubilación, ¿no? Porque en la jubilación nos centramos en el trabajo, pero en la vejez a lo mejor y no trabajó, a lo mejor es una persona que fue ama de casa toda su vida, ¿no? Y entonces al ya no poder hacer lo mismo, el quehacer que hacía antes velozmente, pues también ahí crea una pérdida, ¿no? Porque entonces solamente me veía en un rol de ama de casa o en un rol de estar al servicio de los otros y entonces como veo que ya está llegando la vejez, pues ¿cómo le hago para caminar, ¿no? ¿Cómo le hago para ir al baño, para arreglarme, para hacer mis comidas, ¿no? Entonces todo eso es una pérdida de identidad. También va a estar el cambio de género y o identidad sexual. La diversidad sexual siempre ha existido, o sea, a lo largo de los años siempre. Lo que pasa es que en este siglo XXI ya está más visible, ¿no? Y entonces mucha gente, muchas personas eligen ser una persona diferente, eligen otro sexo, eligen otra identidad, y eso también genera una pérdida, porque entonces si yo quiero ser hombre, por ejemplo, pues necesito dejar y renunciar a mi rol, a mi biología de mujer y proceder a todo ese proceso, ¿no? A su vez también entre la familia hay que entender que ha querido cambiar de identidad o de sexualidad y eso a veces llega a ser pues también bien difícil porque en familias que llegan a ser muy tradicionales o muy arraigadas en sus ideas, pues se les cuesta mucho trabajo entender que su hija quiere ser un hijo, ¿no? O que su hijo quiere ser una niña, ¿no? O que no se identifica con algún sexo y entonces ahí viene también un colapso, ¿no? Ahí también viene una problemática no solamente en la persona que cambia de identidad, sino también en toda la familia y claro, será necesario pues abordarlo. Vamos a que sigue, que no cambia. ¿Qué es la muerte? ¿No? Ya vimos qué es la pérdida y qué tipos de pérdidas hay. Ahora vamos a entender qué es la muerte. La muerte también va a ser un acontecimiento inevitable y único para cada ser vivo. Es decir, es lo único que sabemos en esta vida. Es la única certeza que tenemos y a pesar de tener esa certeza, vamos a notar que no siempre se acepta esa finitud, ¿no? Es el fin de la vida física biológica, es decir, el corazón deja de latir, los pulmones deben de mandar oxígeno, de respirar, el cerebro deja de funcionar y entonces pues hay un deterioro, hay un declive del organismo que inherentemente nos habla de que morimos, que la gente muere. Entre más intempestiva e inesperada sea la muerte, más largo puede ser este primer momento de impacto, ¿no? Es decir, entre más negado yo esté, entre más no hable la muerte, entre más no sea consciente de mi finitud, cuando suceda en los otros, pues va a sacudir bastante, ¿no? Es que no puedo creer que haya muerto tan joven, ¿no? O no puedo creer que falleciera. Es que apenas hablé ayer con él. Y entonces todo este proceso cognitivo, pues está costando trabajo entenderlo porque pues no hay esa aceptación. El significado del morir. Este es bien diferente del fin de la vida biológica, ¿no? Porque así como comenzamos con la imagen de las calaveras y el Mictlán, pues sí, unos tienen unas ideas, una religión, una espiritualidad, y tienen una idea de qué va a pasar al morir, ¿no? Es decir, algunos creen en el paraíso, algunos creen en la reencarnación, algunos creen que ya no, que ya ahí mueres y ya no hay nada más, ¿no? Toda esta creencia y significado que tengamos de la muerte va a ser importante que lo trabajemos, que lo elaboremos para cuando llegue con nuestros allegados o incluso con la muerte propia, ¿no? Son temas que son importantes hablar y buscarle su significado para que pueda apoyar al proceso de duelo. Vamos a encontrar que los tipos de muerte son muerte natural repentina. Hay una muerte que es súbita, ¿no? Ya sea por esto que vimos al tener ¿cómo se llama? Al tener un temblor, ¿no? Un sismo, un tsunami,
¿no? Es repentino, ¿no? O al tener un infarto, ya, es súbito. La muerte natural anticipada, esa muchas veces se da a través de las enfermedades terminales o crónico-degenerativas, ¿no? Es decir, sabemos que estaba enfermo, ¿no? Mucha gente en consulta es como de, y yo no sé por qué se murió, si no tenía nada, ¿no? Y así como ya cuando vas indagando no es que no tenía nada, sino es que la propia negación impide ver que ya había situaciones de salud, ¿no? Ya había ahí una cuestión de diabetes, ¿no? No cuidada, no cambiada la alimentación, ¿no? Entonces, pues todo eso, o una cuestión de, ¿cómo se llama? Algún cáncer, ¿no? Que ya no tiene, que no está reaccionando a las quimioterapias, que ya lo que queda son los paliativos, que los cuidados paliativos permiten una calidad de vida, este, previos a la muerte, ¿no? Pero mucha gente, pues a veces en el proceso de duelo lo niega, no lo entiende y es parte de, pero vaya, nos es importante que nosotros registremos qué significa que esté anticipada la muerte, ¿no? Porque eso a su vez también, como profesionales, puede ayudar a hacer un duelo anticipado. Luego vamos a encontrar que está la muerte inesperada en circunstancias traumáticas. Esta también puede ser por algún accidente, ¿no? Por alguna situación de temblor, de tsunami, ¿no? O un accidente de choque, un accidente automovilista, bueno, de choque, o por el automóvil, o por esta cuestión de las motos, ¿no? Hoy en día hay mucha gente que trae moto y a veces ni traen casco, a veces traen a más personas ahí y no hay una conciencia, ¿no? O sea, no hay un cuidado de, ¿no? O los choques en carretera, o también pues algún accidente a mano armada, ¿no? Un asalto puede derivar en ya le dispararon, o el forcejeo, ya se lastimaron, ya fallecieron, ¿no? Entonces todo eso es importante visibilizarlo. La muerte inesperada accidental, lo mismo, es súbito, ¿no? Puede ser traumática o no puede ser traumática. Y eso va a depender, pues, cómo la persona vaya procesando el momento, ¿no? Entonces, esa también es un tipo de muerte. Vamos a encontrar que la visión de la muerte, eh, desde la niñez hasta la adultez mayor, ¿no? Los niños hasta los 2 años hay una ausencia de la palabra, o sea, no va a comprender qué es muerte, ¿no? Para el niño estás visible y si no estás, ya no existes, ¿no? O sea, ese es el registro que tienen los bebés hasta los 2 años. O sea, no es que no seas importante para él, sino es que él te ve, no te ve, ¿no? O sea, y no es una cuestión personal ni de afecto, es una cuestión cognitiva, ¿vale? Los niños de 3 a 6 años es temporal irreversible, es decir, piensan que ya pasó y que a lo mejor si tú le dices tu abuelita está en el cielo, te va a entender literal, ah, es que abuelita está en el cielo, ¿no? O pues sí, no, es que, no sé, algunas familias les dicen, pues se fue lejos, ¿no? Ya no va a estar, ya no va a venir, pero no dicen muerte, no dicen que ya no tiene vida. Entonces los niños piensan, ah, va a regresar mi abuelita, no, va a regresar mi abuelita, o va a regresar mi hermano, o va a regresar mamá, la persona fallecida, piensan que va a estar nuevamente ahí, ¿no? Y luego está la niñez de 6 a 10 años. De 6 a 10 años ya hay una comprensión de la finitud. Es decir, ya sé qué significa morir. Pero vaya, el hecho de significar que va a morir va a depender mucho de como adultos qué significado del morir le demos, ¿no? Muchos desde la religión pueden fomentar qué va a pasar al morir. Y entonces si platican con sus hijos, van a poderles darles un concepto de la muerte, ¿no? Entonces, eso es importante que nosotros lo tengamos visible y lo entendamos, porque muchas veces no quieren contarle a sus hijos de estas edades que ya falleció un ser querido o el perrito, ¿no? El animal de compañía, por no herirlos, pero la realidad es que los niños a esa edad pueden entender qué es morir, ¿no? Entonces, ahí más bien es una cuestión de adultos el no querer enfrentar todas estas preguntas incómodas que devienen de explicarle a los niños qué es la muerte,
¿no? Pero justo, si nos vamos atrás, no tenemos un significado de morir. No hay algo que nosotros hayamos elaborado y entonces eso evita que tú le puedas explicar a tu hijo que ha muerto un ser querido, ¿no? Entonces luego vamos a encontrar en la adolescencia, hay una comprensión de muerte propia, aunque pueda haber conductas de riesgo. El adolescente ya sabe que puede morir. O sea, aquí en niños mueren los otros, ¿no? Muere el abuelito, muere el vecino, muere mi perrito, pero no muero yo, ¿no? Piensan que no van a morir ellos, por eso hay que hablar de qué significa la muerte. Pero en la adolescencia ya hay una comprensión, ay, me puedo morir, ¿no? O sea, ya no solamente se mueren los otros, sino que también yo puedo morir. A pesar de saber que yo puedo morir, pues hay conductas de riesgo, que cuáles serían, pues el hecho de andar sin casco en la bici, en la motoneta, ¿no? El consumir alcohol, consumir pues no sé, drogas, ¿no? Estar ahí teniendo conductas de riesgo, actividades sexuales de riesgo, sin protección, ¿no? Entonces, todo eso, a pesar de que hay una conciencia de finitud, pues las acciones dicen otra cosa. Y luego está la adultez, crisis, posibilidad de organización. Como adultos, ya quizás mamá me dijo que nos vamos al cielo cuando yo tenía 10 años, pero entonces ya ahorita, como adulto, yo puedo darle un nuevo significado, puedo tener una nueva creencia de qué significa morir. E incluso también está esta posibilidad de organización. En México lo que tenemos es la voluntad anticipada. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos decidir hasta dónde se perdure por nuestra vida en caso de que tengamos algún accidente o en caso de que tengamos una enfermedad terminal. Eso nos va a dar pie a que podamos pedirla, ya sea cuando estemos en el hospital o que la planeemos antes y que incluso la podamos pues poner como si fuera un testamento, ¿no? Hacer legal esa situación, ¿no? Hacer legal que yo quiero que, no sé, si entro en coma, no se perdure mi vida, se me desconecte, ¿no? O que sí, se haga todo lo imposible. Pero ya lo dejas por sentado, entonces el hecho de estar en la adultez posibilita que tú puedas hacer toda esa organización post-mortem. La adultez mayor, ahí hay un afrontamiento de pérdidas, ¿no? Es como, nuevamente, como si vinieran como dardos, ¿no? El adulto mayor, pues ya no tiene la cercanía que tenía con sus hijos, ya no tiene el trabajo que tenía, algunos pasan por la pérdida de alguna esposa, ¿no? Ya no tienen la casa, tienen que mudarse a un departamento o a una casa de estar, a algún asilo, y hay enfrentamiento de la finitud. Ven que mueren sus pares, ven que mueren sus amigos, ven que mueren sus vecinos, ¿no? Y entonces todo eso pues crea ahí un colapso, ¿no? Crea ahí mayormente pues malestar, porque entonces el que sigue soy yo, ¿no? Que cualquiera puede morir en cualquier edad, vaya, pero conforme estas etapas en la adultez mayor, el adulto mayor siente más esa inminente muerte, ¿no? Es que creo que va a llegar, es que creo que voy a morir. Por eso es que quieren hacer las reuniones, por eso es que quieren estar en el cumpleaños, por eso es que hacen las llamadas a cada rato, ¿no? O buscan el contacto con sus seres queridos. Entonces, todo eso es parte de la visión de la muerte conforme estas etapas de la vida. Y vamos a encontrar que hay sentimientos, emociones en torno a la pérdida y muerte, ¿no? Se mezclan las emociones que innatamente tenemos todos, ¿no? Desde enojo, tristeza, apatía, alegría y miedo. La cuestión va a ser cómo nos regulamos ante esas emociones, en medida de las posibilidades del doliente. ¿Quién es el doliente? La persona que queda ante la muerte del otro, ¿no? Entonces, no sé, te enteras de que alguien fallece y cómo reaccionas. Puedes reaccionar desde el asombro, ¿no? La negación, no puedo creer que esté pasando, puedes exaltarte y entonces toda esa emoción es válida, sin embargo, en ese momento no va a ayudar o tú no vas a poder ayudar a hacer todo el proceso, ¿no? Todo el proceso post-mortem que viene de la persona fallecida. Entonces, pues eso es normal. Lo que ya no va a ser normal es que no te puedas autorregular, ¿no? Que hay mucha gente que se va quedando en esa emoción, en ese enojo, en ese miedo, ¿no? En esa tristeza.
Y ya entonces ahí van los sentimientos, ¿no? Los sentimientos son muy diversos, va desde ira, coraje, impotencia, soberbia, vanidad, o por el contrario, paz, calma, tranquilidad, ¿no? También a veces la muerte de los otros puede generar calma, puede generar tranquilidad, y a su vez de esa tranquilidad hay sentimientos de culpa, ¿no? ¿Cómo me siento feliz de que haya fallecido mi mamá, ¿no? Pero a veces es como la situación, ¿no? Si estaba en agonía, si estaba sufriendo, pues entonces lo mejor era esa muerte inminente, ¿no? Entonces los sentimientos ya van a ser los que se van quedando sentados más allá de la emoción, más allá de la autorregulación, ¿no? Entonces esos son válidos y son importantes que se validen y que los tengamos presentes, ¿no? Y entonces vamos a entrar a la parte del duelo. El duelo va a ser una respuesta natural ante un acontecimiento natural que nos afecta en diferentes niveles: físico, emocional, intelectual, relacional, conductual y espiritual. El duelo es natural, o sea, no hay manera que no pasemos por el duelo sin antes tener una pérdida, sin antes tener una muerte de un ser querido o de una persona querida o del animal de compañía querido, ¿no? Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta. No puedes evitarlo así como en la muerte. Bueno, sí puedes evitarlo, pero ahorita vamos a revisar que si lo evitas, pues bueno, ahí hay una situación psicológica que atender, ¿no? Y evidentemente va a afectar el cuerpo, ¿no? Dejas de dormir bien, dejas de comer, ¿no? La emoción, se puede quedar el enojo, la tristeza, ¿no? Intelectual, no puedes pensar bien en tus actividades laborales, no puedes pensar bien en tus actividades académicas. Relacional, ¿no? Lo que veíamos, al perder una cosa, al perder una persona, se devienen más pérdidas, ¿no? Entonces pude perder a un familiar y entonces, pues a lo mejor también tenemos que perder la casa porque era la casa de la abuelita y la abuelita tenía la posibilidad de que viviéramos ahí, era la pensionada o no sé, y en lo que se arregla todo el papeleo, si quedó intestado, pues entonces va siendo relacional, perdimos a la abuela, perdimos la casa y entonces es un efecto dominó, ¿no? Lo conductual también, muchas veces eso se llega a notar más en los niños, ¿no? Dejan de ser juguetones, dejan de hacer sus actividades, porque vaya, hay una afección en la conducta y espiritual, ¿no? Mucha gente pierde la fe, mucha gente también pierde su sentido de vida, porque algunos los centraban solamente en esa, perdón, en esa persona que falleció o en esa pérdida que ya no tienen más, ¿no? Es que yo era mi casa, ¿no? Era mi casa y ahí yo crecieron mis padres, mis abuelos, todos, y entonces ya no la tengo más, y entonces ya no tengo nada, ¿no? Y cuando una persona dice ya no tengo nada, es entonces cuando hay una pérdida espiritual. Ahí podemos ahí identificarla, hay un movimiento total, total en la persona que hace sentir ese desazón, eso ya no tengo, eso ya no está, ese quebranto del que hablábamos con la pérdida. Incluye un conjunto de emociones, sentimientos, representaciones mentales y conductas relacionadas con lo perdido o lo muerto, ¿no? Lo que les decía. Si centro mi sentido de vida en la persona fallecida, por ejemplo, en un hijo, es que yo solamente era madre de Juanito Pérez y Juanito Pérez ya no vive más. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora sin Juanito Pérez? ¿No? Si bien es una respuesta lógica, obvia y válida, si la persona se centra en que solamente perdió Juanito Pérez y ya de ahí no hay nada más, nada, entonces ahí también es un foco rojo para pedir la ayuda y el acompañamiento tanatológico, ¿no? Porque entonces no estamos moviendo esa pérdida, no estamos trabajando ese dolor, ¿no? Porque se centra solamente en eso que se murió, en eso que ya no está. La elaboración conlleva una serie de procesos psicológicos que comienzan con la pérdida. Sí, para empezar el duelo tengo que perder algo, ya sea lo que notamos, algo material, algún vínculo, algún, algún ser querido, ¿no? Algún objeto e incluso
pues esta cuestión de las ilusiones, ¿no? Muchas veces cuántas personas colocan en un ser querido, en el novio, la novia, en el esposo, la esposa, o el amante, si quieren también, colocan algo, muchas ilusiones, y entonces cuando esa persona ya no está, cuando hay una ruptura, entonces ahí hay que trabajar con eso que ya no está, que aunque sea una ilusión que no podemos tocar, la podemos visualizar, la podemos imaginar, y entonces yo me imaginaba, no sé, con Juanito Pérez en Acapulco, paseando, y entonces ya no está. Entonces todo eso es un proceso que hay que acomodar y hay que aceptar que ya no está, ¿no? Hay que aceptar una nueva realidad y la reorientación de la vida del individuo. Tengo que reorientar mi vida ahora sin Juanito Pérez, ¿no? Ahora sin las ilusiones de irme a Acapulco, de ir a ese viaje, de hacer esa situación, hacer esa expectativa de vida que se plantea. Y vamos a encontrar que Montoya Carrasquilla dice que en ninguna otra situación como en el duelo, el dolor producido es total, ¿no? Montoya dice que ninguna otra situación nos va a llevar a este dolor total que lo define desde lo biológico, pues duele el cuerpo, ¿no? Está ese cansancio extremo, no sabes ni por qué, pero estás cansada, ¿no? No puedes dormir bien, tienes insomnio o tienes exceso de sueño, ¿no? Duermes todo el día. El dolor psicológico duele la personalidad, ¿no? Es que ya no ríe como antes, ¿no? Es que ya no hace su vida como antes. Pues no, porque se murió su persona importante, ¿no? Eso es algo que a veces las personas quisieran que ya pasara rápido el proceso de duelo y quieren ver nuevamente si era una persona muy alegre, muy parrandera o muy ojo alegre, y si ya no es así, es como de, es que ya no es como antes, pues no, porque está en proceso de duelo, ¿no? Entonces hay que validar todo eso. Hay un dolor social, también duele la sociedad y su forma de ser. Pues sí, porque al final si un individuo muere, por ejemplo, tan solo en casa, pues desde la familia, a nivel social no, pues murió tal vecino, era tan buena gente, o me ayudaba con mis hijos, o le encargaba mi mandado, o esta parte social también de los feminicidios, ¿no? De los niños que también vemos que llegan a fallecer, de los accidentes súbitos, ¿no? También de los accidentes que impresionan, por ejemplo, lo de la pipa ahí en Iztapalapa, que bueno, es la que ahorita tengo reciente, pero también, por ejemplo, en pandemia, ¿no? Cuánta gente murió, falleció. O sea, es un impacto social, ¿no? Sí hay un dolor ahí, ¿no? Y es importante que como sociedad también se valide. Hay un dolor familiar, duele el dolor de los otros, ¿no? Eso también puede morir la abuelita, pero no es lo mismo para su hija, que para la nieta, que para la nuera, que para la cuñada, que para el hermano, que para el esposo. Muere un miembro de la familia, pero el impacto para los demás es diferente y eso hay que entenderlo. No se trata de a quién le duele más o quién lloró más en el funeral. No, la cuestión es solamente poder distinguir que a cada uno le va a impactar y le va a doler de manera diferente, ¿no? Y el dolor espiritual, muchos dicen es que me duele el alma, ¿no? O sea, y algunos cuestionarán, pues el alma existe, no existe, pues el dolor está ahí, ¿no? Duele el alma, ahí está la pérdida de sentido, la pérdida de fe, ¿no? Y entonces es todo un movimiento que es importante validar. Agrega Montoya que en la pérdida de un ser querido duele el pasado, duele el presente y especialmente el futuro. Toda la vida en su conjunto duele. Esto que les decía, ¿no? Por ejemplo, si yo iba a ir con Juanito Pérez a Acapulco, pues me duele porque ya no fuimos, ¿no? Me duele porque ya no está y me duele porque ya no seremos Juanito Pérez y yo en Acapulco, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ¿por qué? Porque en esa persona, en esa situación, o en el carro tan solo también un objeto material. Yo me imaginaba con mi carro, yo iba con mi carro a todos lados, ¿no? Hoy ya no tengo mi carro. Hoy, si tuviéramos mi carro, iríamos de viaje, ¿no? Entonces, pues
esa pérdida se posiciona en el pasado, presente y futuro. Y entonces, pues es válido que se exprese, sin embargo, vamos a notar hasta dónde hay un límite, ¿no? Hasta dónde hay un límite de decir, ay, es que ya no me fui a Acapulco, o es que ya no tengo mi carro, ¿no? Todo eso es importante que lo tengamos en cuenta, ¿no? Y entonces vamos a encontrar qué ayuda o obstaculiza el duelo. Si bien hablábamos del sentido o de hablábamos de qué significaba morir, de qué significaba la muerte, pues también nos va a ser necesario una filosofía de vida. ¿Qué queremos tener de filosofía de vida? ¿Queremos entrarla en el trabajo? ¿Queremos ser buenas personas? ¿Qué implica ser buena persona? ¿Qué filosofía de vida quiero tener más allá de mis creencias religiosas, más allá de mi espiritualidad, más allá de yo como pareja, de yo como hija, de yo como hijo, de yo como nieto, de yo como pareja, ¿no? O sea, más allá de qué soy con los otros, qué necesito de mí misma, de mí mismo, para entonces yo vivir. Porque si yo tengo una filosofía de vida, por ejemplo, hay gente, los budistas, en donde se centran solamente en el presente, ¿no? Donde no se enojan, o si se enojan, dejan ir el enojo inmediatamente, ¿no? Lo canalizan. Hay varias religiones, hay varios sentidos de vida, filosofías de vida, pero eso permite vivir y a su vez también nos va a ayudar a un afrontamiento de duelo. La edad, la edad también va a ser importante. Como notábamos, desde los niños hasta los adultos mayores, cada uno puede tener un impacto de qué es la muerte, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo nos puede ayudar al duelo? Pero sin normalizar, es que estás joven, lo vas a superar. No, hay que validar cada duelo, cada proceso, y no dar por hecho que por cierta edad se sufre menos o se vive más rápido, pero sí nos dará un parteaguas clínico para ver cómo va funcionando esa vida de esa persona, ¿no? Si vemos, por ejemplo, no sé si lo voy a mencionar más adelante, si lo menciono, pues ya lo repito, si no, aquí también puede entrar esta cuestión de mucha gente que te dice, ay, es que acabo de perder a mi hijo, ¿y cuánto tiempo tiene? Y te dicen 10 años, 20 años, ¿no? Y entonces ahí hay una situación difícil, de duelo difícil, que hay que trabajarse, porque hay un duelo que no se ha elaborado, ¿no? Entonces eso es importante que lo tengamos ahí como foco rojo, la autoestima, ¿no? No es lo mismo que una persona con una autoestima saludable, ¿no? Seguro de sí mismo, tranquilo, autónomo, realizado incluso, vive una situación de duelo, a una persona que no tenga eso, ¿no? Una persona que esté deprimida, una persona que esté ansiosa, una persona que no haya superado un duelo anterior o que haya tenido una pérdida anterior, ¿no? Entonces eso también es importante. El estilo de apego y vinculación, ¿no? Cómo se vinculó con esa persona que falleció o con ese objeto fallecido, no fallecido, con ese objeto perdido, perdón. Entonces, ¿cuánto amor ponemos en esa persona, ¿no? Que es lo que veíamos desde un inicio. Y qué vínculo teníamos, ¿no? Porque a veces llega a fallecer la abuela y, no sé, por ejemplo, el nieto le duele más la separación con la novia que falleció la abuela, ¿no? No es una comparativa, pero el impacto es por el vínculo, ¿no? A lo mejor con la novia pasó más tiempo que a la abuela que solamente sabía que existía, ¿no? Entonces, no hay que normalizar que por un lazo sanguíneo el impacto sea súbito, sea fuerte, ¿no? Sino que dependerá del vínculo que se tuvo. Hay un sistema de creencias y espiritualidad. Lo que les decía, qué sentido, qué significa el morir, ¿no? ¿Qué dice mi religión o qué dice mi espiritualidad? ¿No? Si a mí me conforta creer que hay un más allá, está bien, ¿no? Si a mí me conforta o si yo digo ya no existe más nada, también está bien. Pero eso hay que respetarlo conforme cada persona, ¿no? El estado de salud de enfermedad. No es lo mismo pasar un duelo estando medianamente saludable que estando enfermo, ¿no? Hay gente que llega a estar hospitalizada y fallece un familiar y ellos siguen hospitalizados, no pueden acudir al velorio, no pudieron verlo, ¿no? Entonces, o por ejemplo esta cuestión de pandemia, que muchos
algunas personas lo vivieron, que entonces ya no había esta despedida con el ser querido, porque entonces eso implicaba que tú te contagiaras, ¿no? Y si tú te contagiabas, puedes contagiar a más gente, ¿no? Entonces, pues ese fue también un impacto social, ¿no? Social, colectivo, y también, pues no es el mismo proceso de duelo, ¿no? Algunos quizás dijeron, porque hay de todo, ¿no? Muchos dijeron, pues a mí me confortó no verla sufrir, no la vi, nada más me enteré de la noticia, seguí quizás el velorio, el funeral por Zoom y ya. O muchas gentes, pues sí les impactó el no poderse despedir, no poder abrazar, no poder llevar su ritual de enterrar a sus muertos, ¿no? Eso también es un impacto que hay que tener en cuenta que es por estas situaciones, ¿no? Y vamos a encontrar también la represión, la evitación y la negación. Estos son mecanismos de defensa psicológicos, pero están ante cualquier situación, pero en este proceso de duelo, la represión es la gente que, por ejemplo, se reprime llorar, se reprime molestarse, se reprime todo, ¿no? O sea, piensan que si se ven fuertes, aparentemente, todo estará bien, ¿no? Todo entre comillas, pero no es así. O la evitación, evitan hablar del tema, o evitan hablar del tema, no sé, falleció en tal avenida, tuvo un accidente, ya no paso más por ahí, ¿no? Evitamos. La negación, si bien la negación es instantánea, mayormente no lo puedo creer, porque tan joven, porque si era buena persona, porque no me fui yo, ¿no? Expresiones así nos hablan de esta negación, de esta defensa que tiene la mente a decir, no sufras, ¿no? Que no te duela, ¿no? Si no pasó, dice un dicho, si no pasó, si no lo pienso, no pasó, ¿no? Pero sí pasó. Solamente estamos ahí postergando este proceso de duelo. No sé si han visto la serie de monstruos en la parte de Eddie Gein, en donde el chico, el señor, incluso pierde a su madre y en esta negación que se vuelve psicosis, en esta negación de no murió mi madre, desentierra un cadáver, lo viste y simula que es su madre, habla con el cadáver, ¿no? Entonces, como de una negación puede pasar a un trastorno, ¿no? Que en su caso fue la esquizofrenia. O bien, si ya vieron Frankenstein o si no la han visto, se la sugiero lo vean y ya será un poquito spoiler, también en la muerte de la madre de Víctor, que es el creador de Frankenstein, pues se niega a pensar que su madre murió, ¿no? Y siendo el papá médico, ¿por qué no la salvó? ¿No? Entonces, me niego a creer que pueda existir la muerte, me niego a creer que falleció mamá, y entonces todo eso hace pues un trastorno, ¿no? Ahí, medio esquizofrénico, paranoico, narcisista, incluso egocentrista, de pues voy a creer algo que no muera, ¿no? Pero parte de la negación, ¿no? Son ejemplos, vaya, pero está visible, ¿no? Hay sentimientos de culpa, ¿no? Es que yo no lo cuidé bien, si lo hubiera cuidado o si yo hubiera estado, ¿no? En esta omnipotencia que se llega a tener o a caer, que el amor salva, pues se piensa que se pudo haber hecho más. Y eso crea ahí un sentimiento de culpa que no ayuda al duelo, porque se sigue enfrascado la persona en pude haber hecho más y por qué no estuve presente, ¿no? Y entonces, lejos de enfrentar el duelo, se sigue alimentando la culpa y se sigue también evitando trabajar su duelo, ¿no? Como personas que que llegan a acompañar o llegan a ver a su familiar, algún conocido, pues hay mitos o frases como el no llores, ¿no? No llores, no descansa. No, no llores porque si lloras, no puede descansar su alma, ¿no? Y la realidad es que eso impide el llanto, la descarga. Hay que llorar. Si no lloramos, pues todo eso se queda. O si se invalida con estas frases, pues tampoco apoya.
el famosísimo échale ganas, ¿no? Ese, pues al final mexicanos, ¿no? Aquí está Guadalupe Posadas. Este, échale ganas, ya saldrás adelante. Ya si eres joven y se murió algún tu esposa, esposo, ya encontrarás a alguien más, ¿no? O si o si se murió tu hijo, por ejemplo, en los duelos perinatales, ¿no? Cuando las mujeres sufren abortos súbitos o espontáneos, ya tendrás otro hijo, estás joven, ¿no? Entonces son frases que si a veces no tenemos nada que decir, nada mejor que decir, lo mejor será no decir nada, estar acompañando en silencio. Y si no puedes acompañar en silencio, si tu angustia de acompañamiento puede más que estar ahí, entonces mejor lo siento mucho y te retiras. No haces más, no haces menos, ¿no? Entonces es importante no caer en este tipo de frases. Ya no lo menciones, ¿no? Ya no hables de eso, ya es que si más hablas de eso, más te duele, más lo piensas y entonces, pues ya se murió, ¿no? Mucha gente cae en esos pensamientos, no voy a decir qué género, pero mayormente se tiende a decir eso y también invalida el duelo, ¿no? Y eso no necesita la persona doliente. El tiempo cura todo, ¿no? Sí, si bien el tiempo ayuda a curar todo en medida que llegue la aceptación, el tiempo no va a curar solito todo, ¿no? Hay que poner de nuestra parte, pero en un proceso de duelo o súbito del fallecimiento o de la pérdida, no es conveniente hacer este tipo de comentarios, ¿vale? Y entonces vamos a encontrar al duelo prolongado o complicado. Este duelo, eh, si bien algunos autores todavía caen en decir el duelo patológico, habrá que revisar autores, pero actualmente ya no se usa ese término de duelo patológico, porque cada duelo es único, cada duelo es subjetivo, a pesar de tener varias herramientas, no hay un manual que se cumpla tal cual el duelo, ¿no? Entonces, eso es importante que lo tengamos presente, ¿no? No hay que comparar los procesos de duelo al coincidir con la misma pérdida o muerte, lo que les decía, ¿no? O sea, se murió la abuelita, pero no quiere decir que es lo mismo para su hija que para la nieta, incluso para el esposo, para otro hijo, ¿no? Se muere una misma persona, pero el impacto para los demás es diferente, ¿no? Entonces eso es bien importante que lo tengamos en cuenta. O por ejemplo, si cambian de casa también en un objeto, perdimos la casa. A lo mejor al hermano no le gustaba la casa, no le gustaba su recámara y la casa que tiene ahora es mejor. Pero no es lo mismo para la niña que no, es que yo jugaba en el patio o yo ya tenía mi casita o mis juguetes bien acomodados en tal mueble, ¿no? Entonces, cada impacto va a ser diferente para cada persona, ¿no? La sintomatología persistente que evite la funcionalidad de la persona, ¿no? Es decir, si estás en duelo, si estás triste, si quizás no quieres comer, quizás no duermes bien, pero entonces si tú no duermes bien toda la semana, pues no funcionas en tu vida cotidiana, ¿no? No funcionas en hacer tus actividades como bañarte, como comer, como dormir, ¿no? Entonces ahí ya hay una afección y también es un foco rojo para trabajar este duelo profesionalmente, ¿no? Hay factores estresantes, ya sea por el trabajo o familia, se potencian con el duelo. Una persona en duelo es una persona más sensible, más susceptible a una situación de estrés o a un proceso de trauma o a este estrés laboral, ¿no? Muchas personas caen en el burnout, ¿no? O en este desgaste por compasión que pasa en algunos profesionales de la salud, ¿no? Cuántas enfermeras llegan a tener la muerte de un paciente, los médicos, ¿no? Entonces, todo eso llega también a ser un factor estresante para la persona que está en duelo, ¿no? Y a la larga, si no se va trabajando todo ese impacto, pues entonces cuando viene otra muerte o cuando viene otra situación, entonces se detona todo. Entonces no es que te estén gritando porque
porque lo empujaste sin querer o porque lo rozaste al caminar, sino es que a lo mejor esa persona venía cargando con toda una situación de duelo, estrés en el trabajo, estrés con sus hijos, estrés con la casa, con las deudas, ¿no? Y entonces uf, la persona explota, pero no porque haya rozado con ella, ¿no? Ese fue el factor, pero hay un proceso de duelo que no se ha elaborado. Es importante que lo diferenciemos, por eso es importante asistir con un profesional de la salud mental, es decir, una persona especializada en psicología, con estudios, con formación en tanatología, ¿no? Porque entonces así va a estar la manera en que pueda distinguir qué es un proceso de duelo de un trastorno de ansiedad, depresivo, postraumático, ¿no? Esta parte de, es que no deja de llorar. Bueno, pues se murió ayer, se murió antier, ¿no? Es reciente. O trae una cuestión ansiosa, es que no puede dormir, ¿no? Pero no es que no pueda dormir por el duelo como tal, sino que a lo mejor ya traía una cuestión ansiosa, ya estaba ansioso desde antes, ya era muy, a lo mejor no lo había comentado, pero el factor de duelo, el factor de la muerte o de la pérdida hace que se detone y entonces pues eso hay que diferenciarlo. Como profesional de la salud se diferencia, ¿no? Muchas veces hay pacientes que sí requieren medicación, ¿no? Porque no pueden dormir, entonces necesita dormir, porque si ya lleva una semana, ya lleva semanas que no duerme, entonces pues ahí hay que hacer esa valoración, o personas que no se alimentan bien, una valoración al nutriólogo, ¿no? Una valoración psiquiátrica, todo eso es importante que se pueda valorar para entonces apoyar y acompañar a la persona en duelo, ¿no? Vamos a encontrar observaciones de tiempo en el duelo. Según Migdiray, va a decir que lo normal y esperable en el proceso es una duración de 6 meses a un año. Esto, lo repito, es una teoría, cada proceso es único, pero me pareció relevante este periodo de tiempo que él plantea, ¿no? También puede ocurrir que luego de 1 o 2 años persistan signos y síntomas del duelo e incluso puede ser que permanezca toda la vida, pero esto no es lo habitual, ¿no? Esto que les decía, cuando alguien te cuenta la pérdida de su ser querido y parece que te lo cuenta como si fuera ayer, entonces, y ya ha pasado tiempo, entonces ahí es un foco rojo para pensar que esa persona no ha procesado su duelo, ¿no? O las personas que te dicen, ay, es que yo recuerdo cuando trabajaba en la Marina, o en CFE, o en Telmex, ¿no? En alguna empresa cualquiera, ¿no? Yo recuerdo cuando trabajaba, ah, sí, ¿cuánto tiempo tiene que pasó eso? Ah, pues tiene como 7 años, ¿no? Tiene como 10 años. Entonces ahí es un foco rojo para pensar que no se ha elaborado un duelo, ¿no? Entonces eso es importante observarlo. También si después de 2 años no se ha resuelto el duelo, se puede considerar un signo de necesidad de atención por el especialista. Esto nuevamente les repito desde Migdiray. Sin embargo, vaya, si todavía no llegamos a los 2 años y ya estoy viendo que mi familiar no duerme, no descansa, no come, solo llora o solo duerme, entonces ahí sí, yo foco rojo, ¿no? Entonces busco la ayuda de un especialista, lo planteo al familiar, pero no lo obligo a ir. No hay que obligar a la persona doliente a entrar en un proceso terapéutico si no quiere. Hay que ofrecerlo, sí, pero no podemos obligarlo, ¿no? Entonces, esto les digo, es como un parteaguas para pensarlo, ¿no? Para pensar qué tanto se necesita realizar, ¿no? Entonces, hay que, hay que checarlo, ¿no? Y entonces vamos a encontrar que en nuestra vida cotidiana, esto se va a referir, esto se va a referir a aprender a vivir a pesar de la pérdida, ¿no? Es hacer un acomodo en nuestras vidas. Entonces, hay que vivir a pesar de lo que hemos perdido, a pesar de la muerte de un familiar, a pesar de ya no trabajar en ese trabajo, a pesar de ya no frecuentar a tal amigo, a pesar de ya no ir a esa escuela que nos gustaba mucho, de ya no ser un universitario, ¿no? Entonces hay que hacer ese acomodo en nuestras vidas. Y luego vamos a encontrar
que en casos de rupturas amorosas, a veces hay amistades y o lugares en común que es necesario valorar a la cercanía y vínculos con ellos, ¿no? Muchas veces yo terminé con Juanito Pérez, por ejemplo, y entonces, no, hombre, pero me caía tan bien su amiga Gabriela, ¿no? Y entonces te enfrentas a decidir si le sigo hablando a Gabriela, pero posiblemente de a Juanito Pérez, pero entonces, ¿qué creen? Trabajamos en el mismo lado y entonces renuncio o no renuncio a mi trabajo, ¿no? Es todo un movimiento que hay que acomodar, que hay que decidir y que si es necesario, pues hay que trabajarlo con un tanatólogo, ¿no? Con un especialista para poder tomar decisiones en cuánto tiempo sí voy a estar con esa persona o no lo voy a, o ya prefiero, termino con Juanito Pérez, pero entonces también pierdo el vínculo con su amiga, ¿no? O con los amigos que hicimos, ¿no? O el lugar, yo iba al cine tal y pues ya ahora ya no quiero ir, o iba a tal parque, llevaba mi animal de compañía y ahora que no lo tengo, pues ya no lo llevo, ¿no? Entonces, o ya no quiero frecuentar ese lugar, ¿no? Entonces es una toma de decisiones, a decir, bueno, a lo mejor no voy a ir a tal parque, pero puedo ir a otro, o puedo ir a otro cine, o si voy al mismo cine, al mismo lugar, voy acompañado o ya voy solito, ¿no? Entonces es un ajuste en nuestra vida cotidiana, ¿no? En pérdidas de trabajo puede seguir la comunicación con colegas y o amigos. Si bien la persona ya no trabaja ahí, pero puede ser que hizo buenos colegas, buenos amigos, ¿no? Y entonces, aunque yo ya no trabaje en la Marina, por ejemplo, pues le voy a seguir hablando a mis compañeros o a mis colegas, o voy a tomar un café, ¿no? O hay gente que decide, ya terminé mi ciclo de trabajo aquí y entonces más nada, ya no quiero otro vínculo y también es válido, ¿no? En cambios de escuela y o graduación, conforme se va creciendo, también se va perdiendo, ¿no? Esto que decíamos, si bien es un hecho de celebración, pues también crea un movimiento, ¿no? Ya no soy tal estudiante de primaria, ahora soy un joven, ¿no? Ya soy adolescente, ya no estoy en la secundaria, soy un adulto, ¿no? Entonces ya no estoy en la prepa, universitario, ya no soy universitario, ahora soy profesional, ¿no? Y entonces todos esos cambios te vas acomodando, pero si te vas quedando como en yo fui el mejor de la generación y entonces, pero no encuentro trabajo, ¿no? Pero no me desarrollo profesionalmente. Entonces, todo eso requiere un ajuste, requiere un acomodo de nuestras actividades, ¿no? De qué somos ahora. Y luego, en la muerte de un ser querido, ya dándose un tiempo de duelo, las actividades continúan y se necesita incorporarse nuevamente a la vida cotidiana, ¿no? Si bien, no sé si en todos los trabajos, pero se supone que legalmente sí está permitido como tener ciertos días de duelo, ¿no? 1 o 2 días, los que les den. Hay mucha gente que no quiere tomarlos, hay mucha gente que a veces no te los da, ¿no? Nuevamente, en este impacto de la muerte de alguien, mueve más la propia muerte que el hecho como tal, ¿no? Y entonces en este movimiento, pues mejor prefiero verlo trabajando que verlo en su casa o verlo llorando o viéndolo en su duelo, ¿no? Entonces, mucha gente llega a hacer eso, pero lo necesario es que se pueda acomodar y ajustar nuevamente la persona que ha perdido algo en su vida, ¿no? Eso sería como lo primordial que se necesite este, vivir como persona, ¿no? Ya no lo tenemos, pero necesitamos hacer un acomodo. Y bueno, vamos a encontrar que cuáles recomendaciones se pueden hacer al respecto del duelo. Pues bueno, estas serán la aceptación de la pérdida, el apoyo de seres queridos y o trabajo, ¿no? Hay que aceptar que hemos perdido ese trabajo, que hemos perdido a ese ser querido, que hemos perdido a ese animal de compañía, que incluso que hemos perdido las llaves con el llaverito que nos trajo un familiar, o hemos perdido ese carro que queríamos, ese viaje, esa relación,
Y entonces también aceptar el apoyo de los seres queridos, ¿no? Si mi amigo, si mi familiar me quiere apoyar, no sé, llevándome la comida, no sé, pidiéndome una terapia, si en el trabajo sí me dan mis días, pues me los tomo, ¿no? Entonces, todo eso es importante tenerlo presente, ¿no? Y luego mediar tiempos en compañía y a solas. Si bien recibimos el apoyo de nuestros familiares, de nuestros amigos, pues también vamos a necesitar llevar ese tiempo solos, ¿no? O sea, ni estar totalmente acompañados, ni estar totalmente solos. Hay que tener un balance ante el proceso de duelo. Hay que cuidar su salud, ¿no? Esta parte de no dormir bien, pues hay que revisarla. Esta parte de alimentarse, incluso vitaminarse, ¿no? El hecho de que ustedes se cuiden a pesar de tener esta pérdida o esta muerte de su ser querido, no quiere decir que no les importe que haya fallecido, sino que se tiene que vivir todavía, ¿no? Y entonces, si no nos atendemos, si no se atienden en un proceso de duelo físicamente, pues también va un declive, ¿no? Ya hay un impacto emocional, también puede ser el efecto dominó, el efecto físico, ¿no? La salud física. Entonces, pues sí es importante que se cuiden, ¿no? Y también no tomar decisiones importantes sin tranquilidad, ¿no? Es decir, por ejemplo, en esta cuestión de que se mueren sin dejar testamento, pues bueno, a lo mejor no voy a decidir ahorita si vendemos el carro o o la casa o la sala para pagar, ¿no? A lo mejor ahorita necesitamos como procesar todo y entonces ver si cuál es la mejor opción, un préstamo, si vender primero una cosa o ver si dejó algo de herencia o si tenía algún seguro, ¿no? Entonces las decisiones importantes se tienen que tomar este, ya más serenos, ya más tranquilos. Si una persona todavía está en shock, en negación o muy trastocada de la pérdida o la muerte, lo que no se recomienda que tome decisiones, ¿no? Y esto hay algo que tenemos que tener muy en claro y se los digo mucho a mis pacientes, que el amor continúa a pesar de la pérdida, ¿no? Mucha gente dice, cuando deja de doler, es que yo lo quería, es que no es que lo querías, lo sigues queriendo, se sigue queriendo a esa persona. El amor no se va, el amor está ahí, ¿no? El amor no se va, ¿no? Y muchas veces en el dolor no dimensionan que el amor todavía sigue, ¿no? Entonces, eso es muy importante que lo tengamos presente y lo tengamos en cuenta. Y luego hay una reorganización de actividades. Si bien no vas a hacerlas inmediatamente, sí se recomienda que, bueno, si tú ibas al fútbol los domingos, ¿no? O si tú pasabas por tal parque, bueno, a lo mejor poco a poco, paulatinamente, regresas a tus actividades, ¿no? O si tú estabas estudiando, ¿no? O si tú tenías un trabajo. Todo eso es importante que se pueda empezar a hacer sin caer en la negación, sin caer en la evitación, sino simplemente como un reajuste a la vida, a esta vida cotidiana que necesitamos pues seguir, continuar. Y bueno, pues vamos a pasar a hacer la actividad. No sé si todos tengan su, su hoja en blanco, su libreta, ¿no? No sé ahí si la tienen presente. Creo que ya dejé de compartir, ahorita lo comparto. Aquí está. Ujú. Creo que ahí se ve. Creo que ahí se ve, ¿verdad? Entonces, pues bueno, esta actividad se la sugiero, la realicen si quieren, ¿no? Es opcional. Preferentemente no si han pasado por una pérdida reciente o por una muerte reciente, no sé, un mes, 3 meses, no se los recomendaría porque pues justo podría mover fibras, ¿no? Pero si no es así y si ustedes quieren, adelante, ¿no? Entonces, esta actividad se llama El alma nunca muere. Esta actividad viene en el libro de Edith Edgar, En Auschwitz no había Prozac, y aquí nos habla, bueno, yo lo adapté al proceso de duelo,
pero porque justamente vamos a hablar de esto que perdimos, ¿no? Entonces vamos a imaginar o hablemos con aquello que perdimos, ya sea un ser querido fallecido o una experiencia de pérdida, ¿no? Algo que recuerden ustedes que hayan perdido y vamos a anotar primeramente qué le agradecemos, ¿no? ¿Qué le agradeces a esa persona o a esa pérdida que tuviste, ¿no? Y lo vas a anotar. Ay, no sé por qué no los veo, pero bueno, creo que sí están ahí, ¿no? Y luego, ¿qué recuerdos conservo de él, ella y o esa experiencia? ¿No? Número dos, ¿qué recuerdo yo de esto que perdí? O de esta familiar que perdí, o de este ser querido, de este amigo, incluso este animal de compañía, ¿qué recuerdos conservo? ¿No? Y luego dice, número tres, regalos que llevo conmigo de lo que entró en mi vida. Es decir, esa experiencia, ese ser querido, ¿qué regalos yo me quedo de esa persona? ¿No? Y los vamos a anotar. Y luego el cuarto y último dice, y luego pregúntale, o sea, vamos a seguir en esta imaginación de que estamos con la persona querida, con esta pérdida, y pregúntale, ¿qué deseas para mí? No sé, abuelita, ¿qué deseas para mí? Si yo perdí a mi abuelita, abuelita, ¿qué deseas para mí? ¿No? Y entonces van a escribir qué creen que su abuelita, en este ejemplo, les diría, este, de qué desea para mí, ¿no? No sé si hasta ahí tengan alguna duda de la actividad, ¿no? Si tienen alguna duda, la anotamos en el chat y si no, tienen que será 5 minutos, será 5 minutos para que puedan ahí contestarlas y, y si alguien quiere compartir sus respuestas, pues bueno, le podemos abrir el micrófono, ¿no? Entonces, ahí para que lo piensen. Y claro, si quieren prender su cámara, pues también sería grato verles. Y si no, pues bueno, también entenderé que están en el proceso de escritura. No sé por qué. ¿Sí se está compartiendo, Sandra? Sí, sí estamos compartiendo. Creo que tienes anclado la presentación o tu cámara, por eso no nos puedes ver. Pero igual los volvemos a invitar a que si pueden encender sus cámaras y en el momento que terminen, igual comentarnos que ya terminaron para ir a, bueno, igual si gustan participar, nos apoyen hablando para que la ponente los pueda escuchar. Ok, dice Miguel, ¿qué más? Escribir las partes, si no es molestia, como lo que tienen que escribir, Miguel, ¿te refieres a eso? Porque aquí está en la pantalla. Sí, aquí está en la pantalla, entonces, digo, igual lo pueden hacer ahorita, igual después, ¿no? Digo, este ejercicio ahorita vamos a revisar en qué nos ayuda, ¿no? En este proceso de duelo. Entonces vamos a imaginar
o hablemos con aquello que perdimos, ya sea un ser querido o una experiencia de pérdida. Y vamos a escribir, número uno, que le agradecemos, ¿no? Si, por ejemplo, yo pensaría, no sé, en mi abuelita que falleció, ¿qué le agradezco, no? Tal, 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 tal cosa. O solo una palabra, no hay un mínimo de, no, sí, no hay un mínimo, pueden explayarse. Luego, ¿qué recuerdos conservo de él, ella y o experiencia, ¿no? Esa experiencia de pérdida que recuerdo. Luego, tres regalos que llevo conmigo de lo que entró en mi vida, ¿no? O sea, de esto, de mi abuelita, por ejemplo, ¿qué regalos yo llevo de esa persona, de esa abuelita? Y luego vamos a imaginar que le preguntas, ¿qué deseas para mí? Abuelita, ¿qué deseas para mí? Y entonces voy a escribir imaginando que mi abuelita me dice, ¿qué desea para mí? Ah, ya lo puso aquí la licenciada Aide, entonces, pues sí, ahí si quieren hacer copy-paste, que Miguel ya lo logró encontrar. Igual también si no quisieran hacer la actividad y ya tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, también pueden escribirlo en el chat y en un momentito ya lo vamos a también a resolver, ¿vale? Igual está bien si empiezan a escribir, no sé, la primera pregunta, se atoran en la segunda o en la tercera. Tampoco se forcen a imaginar que les respondería si es que hay cosas que se mueven, ¿no? También no pasa nada. Alguno ya habrá terminado, si quiere levantar la mano, quiera compartir. Todo esto con respeto, cabe decir, vamos a escuchar con respeto, va a ser privado, ¿no? O sea, entonces tengamos ahí. Ok, Javier Martínez. Adelante, Javier, por favor. ¿Puedes prender tu micrófono? Sí, sí, ahí está. Buenas Te noches a escuchamos. todos. Te Primero, escuchamos. Buenas licenciada, noches. citarla Buenas por la noches. maravillosa, hermosa. Y Gracias. bueno, recordaste a alguien muy querido que ya no está conmigo por Sí, por tus palabras. Y bueno, aquí lo tengo, es El alma nunca muere. sí, te escuchamos, Javier. ¿Qué le agradezco? Pues gracias por el desarrollo, el crecimiento, el amor y todos los momentos que compartimos eh, en el tiempo que estuvimos, sí, en el tiempo que estuvimos juntos. Y las nuevas experiencias que vivíamos cada día. Ah, ¿Qué recuerdos conservo? Recuerdo mucho su mirada, su tono de voz, la calidez,
de su trato, no nada más conmigo, con todas las personas. Su disciplina y dedicación en el apoyo y la ayuda a los demás, que siempre estaba ella buscando apoyar, ayudar, amigos, conocidos y desconocidos. ¿Qué regalos llevo conmigo de lo que entró en mi vida? Los amigos, los hijos de la vida que me dejó, el amor a los demás, a los animales, sobre todo en particular a los perros, porque ella era eh, protectora rescatadora y protectora de los animalitos, de los perritos. Y al preguntarle qué desea para mí, yo creo que seguir, si algo que ella quisiera para mí sería, creo, seguirme desarrollando personal, profesionalmente, pero pero sobre todo seguir amando a los demás. Yo creo que eso sería lo que ella desearía para mí, seguir amando a los demás. Ok, muchas gracias Javier por compartir cómo te sentiste. Escucho que se te, Se me quiebra ahí, la voz. se te quiebra la voz, eso, se te quiebra la voz y justo No, eso será por algún sentimiento, ¿no? todavía está ya más de 2 años, ya va casi para 2 años y medio y no ha sido suficiente, no ha sido fácil, pero a estas alturas, así como me oyes y como me ves, Ujú. y así pienso que ya ha sido prueba superada porque he podido retomar mi vida y pues continúo en el día a día. Y yo creo, y aún así, fíjate, como me ves y como me oigo porque no dejo de extrañarla, no dejo de recordarla. Y pues haciendo estas actividades que tanto ella estaba tan involucrada, que tú bien lo sabes, pues más todavía, con mucho afecto la recuerdo, con mucho amor. Justo, justo eso, Javier, has dicho, todo es importante de lo que has mencionado y resaltando esta parte del amor, ¿no? Lo mencionaste en tus cuatro respuestas, ¿no? Así. El amor que me tuvo, el amor por los demás, por los animales, ¿no? El amor que me dejó con los otros hijos y ella quisiera que tú siguieras con tu vida, que siguieras adelante y que siguieras amando, ¿no? O sea, eso es algo que sigue permanente, eso pues no se va y está ahí muy latente, ¿no? Creo que el hecho de que tú mencionas, ¿no? A pesar de que ya van como 2 años y medio y sí se quiebra la voz, ¿no? Porque vaya, fue un vínculo muy, muy importante, pero justo vas acomodando, ¿no? Vas acomodando la vida sin ella físicamente, pero se va acomodando y vas encontrando que ella estaría de alguna manera también contenta con tu proceso de duelo, ¿no? Con todo esto que estás respondiendo, Estoy seguro que sí. ¿no? Y pues enhorabuena, muchas gracias. Gracias por compartir y por unirte a la dinámica y a la conferencia, Javier. Gracias. Gracias, Pati. Bueno, Keta también levantó la mano y luego creo que Eduardo. Pues primero, Keta, por favor, compártanos. Hola, buenas noches. Pues bueno, sí, también agradecerte tu conferencia, estuvo muy interesante, indicaste puntos bien importantes y justo en este año tuve pues varias pérdidas, ¿no? Como dijiste, mencionaste en cadena y bueno, o cambios, ¿no? También, o sea, cambios como los mencionabas. Y pues bueno, una de las pérdidas más importantes y significativas que realmente pues sí, me partió el alma y sigo procesando y sigo trabajando en el duelo, por eso estoy en este tipo pues de conferencias, talleres, ¿no? Tanatología y bueno. Ujú. Yo perdí a mi mascota de 13 años, 5 meses, mi mascota perro, ¿no? Mi amigo,
no, me vino a enseñar muchísimas cosas y pues me ha sido difícil porque pues obviamente sigo procesando ese duelo, esa tristeza, ¿no? Ese amor tan incondicional. Qué extraño que conservo de él, pues su frazada, fotos, ¿no? Algunos em, juguetes, solamente uno, sus cenizas todavía aquí están en mi casa, ¿no? Sus ojos, ¿no? Efectivamente sus ojos. Y pues él que me diría que esté en paz, ¿no? Y que siga siendo feliz porque pues en algún momento nos vamos a volver a encontrar. ¿Y qué más era? Bueno, sí, entonces básicamente, pues dentro de estas pérdidas o cambios que he tenido, la más significativa y la más dolorosa ha sido la de mi perro. Ok, lo siento mucho, Keta, Sí, este animal de compañía, ¿no? Ahora ya sí, bioéticamente ya son animales de compañía. Bueno, siempre lo fueron, pero ahora ya se puede nombrar como un animal de compañía, ¿no? Tu perrito. sí, ¿no? Entonces, pues a veces sí, ¿no? Sigo llorando cuando me dan así la nostalgia, porque creo que es parte del proceso de sanación, ¿no? Le sigo Ujú. llorando, pero pues sé que está en un lugar mejor y que en algún momento nos vamos a encontrar, ¿no? Pero es lo que tú decías, ¿no? A nivel mental, a nivel emocional, a nivel espiritual, pues es todavía seguirlo trabajando. Afortunadamente, según yo, no lo negué y mi vida en algún momento siguió normal, ¿no? Normal, Ujú. pero creo que ahora me di cuenta que sí tuve como algunos episodios, obviamente en el trabajo donde como que sí estaba, pero realmente no estaba al 100, ¿no? Sí, por esa pérdida tan importante. Ujú. Justo que te acabas de mencionar algo valioso también, ¿no? Esto de guardar objetos, ¿no? Su juguete, aún sus cenizas, ¿no? El proceso de alguna manera es reciente, ¿no? Entonces eso también, el armarte de... Falleció, bueno, ujú, sí, ujú, Sí, se sí, murió. dime. Sí, o sea, trascendió en febrero de este año, entonces pues son como, ¿qué llevamos? ¿9 meses? Ujú. Sí, 9 meses, ¿no? Febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, sí. 9 meses que sí, a pesar de que sí he tenido contención familiar, de pareja, está ahí, ¿no? O sea, es que él ocupaba un lugar muy importante. Muchas aventuras. Exacto, ¿no? Todos esos recuerdos que tienes de tu perrito, ¿cómo se llamaba? Max, Max. De Max, ¿no? Todas esas experiencias que tienes, incluso que guardas la frazada, ¿no? Esto de las cenizas, ese también va a ser un proceso, ¿no? Que tú estás viviendo, ¿no? Eso ahorita a ti te está ayudando a vivir el duelo sin él, ¿no? A pesar de él, estás ahí, tú dices, me fui a trabajar, me están ayudando, vaya, eso creo que es importante, ¿no? Que te dejes ayudar, pero también esto que te permita sentir, ¿no? O sea, ujú, sí duele, ¿no? O sea, pues era tu compañero, fue tu compañero de un gran tiempo de tu vida, ¿no? sí, Entonces el impacto pues aún está, ¿no? Pero esto es importante de que siga, ¿no? Si me dijera algo, ¿qué me diría? Que siga, ¿no? sí, Entonces, de alguna manera también este reacomodo de la pérdida nos invita a seguir, ¿no? A seguir a pesar de, ¿no? A pesar de esta pérdida, hay que seguir, ¿no? No sin invalidar que duele, ¿no? Pero sí acomodando, ¿no? A lo mejor sí. ahorita conservas ciertas cosas, a lo mejor poco a poco te vas desprendiendo de una, o las vas guardando, ¿no? O a lo Sí, mejor, sí me desprendí de varias, sí, sí doné, pero otras dije, no, todavía no, como que no estaba lista, ¿no? Al tener todavía. exacto. Entonces, Y ajá. está bien, y está bien, ¿no? Está Y bien. dije todo como a mi tiempo, ¿no? A mi ritmo. Exacto, a tu ritmo, a tu tiempo, lo que les decía, hay muchas teorías, hay muchos manuales, sin embargo, el proceso de duelo es muy subjetivo.
Acá lo Sí, que mencionaba con los periodos de los meses, pues de alguna manera es como para una intermitente, ¿no? Como un foco amarillo que nos dice si identificas algo acá, ojo, ¿no? Pero de todos modos, la intensidad ahí está. Por eso no podemos hablar de un duelo patológico, ¿no? Porque eso está, el duelo ahí está, ¿no? A lo mejor y ya lo asimilas, no sé en qué periodo de tiempo, pero ya conforme tú te sientas cómoda de en qué recuerdo quedó en qué recuerdo quedó Max, ¿no? En tu vida, ¿no? Ya quizás en esa forma ya lo vas a asimilar, ¿no? Va a doler sí, menos, ¿no? ujú, aceptarlo. Ujú. Muchas gracias, Keta, por compartirnos. Sí, Este, Eduardo Rivero, levantó también la mano. Adelante, por favor. Bueno, hola, me presento, mi nombre es Sandra, Ah, mucho mamá, gusto. sí, Sandra, mamá de Lalo, de Eduardo, eh, único hijo. Aquí es donde las emociones otra vez vuelven, ¿no? En ese tipo de ejercicios. Único hijo, 2 años, 7 meses que me acompaña desde el plano espiritual. Partió a la edad de 26 años a causa de un cáncer completamente asintomático y en un mes se me fue. ¿Qué le agradezco? Le agradezco que me haya escogido como mamá. Le agradezco que me haya enseñado lo que es el amor incondicional. Le agradezco que me haya enseñado lo que es tener fortaleza, ser resiliente, porque si hubo alguien que se fue con valentía, con fortaleza, con aceptación, fue él. Su enfermedad la aceptó total, eh, se fue como un valiente, como un guerrero. Entonces todas esas enseñanzas me las dejó, lo que era la alegría, lo que era el disfrutar segundo a segundo. Me dio la felicidad más grande durante 26 años, desde que supe que estaba embarazada. Lo amé, lo sigo amando. Agradezco que estuve con él desde el día cero que empezó a respirar hasta su último respiro. Así como me lo entregaron cuando di a luz, así lo entregué. Mi pelea con Dios sigue, pero sé que hay una energía muy poderosa y que fue la que nos creó, y sé que con esa está mi hijo. A esa energía le agradezco que me lo haya acobijado y que no me lo haya hecho sufrir para el tipo de cáncer que tenía. Todo eso agradezco. Agradezco al cáncer que por esa enfermedad tuve la oportunidad de yo estar con él un mes, las 24 horas. Tuve la oportunidad de platicar con él durante un mes, minuto a minuto, segundo a segundo. Eh, Tuve la oportunidad, el gran regalo y la gran fortuna de que él se despidió. Él se despidió y él me dejó dicho qué quería. Mamita, tu vida sigue. Mamita, todavía estoy próximo a una operación. Mamita, opérate. Mamita, la mamita, ves a los lugares donde éramos felices. Él me dejó dicho cómo quería que fuera su velorio, de qué color lo vistiera, dónde quería que fueran sus misas, con una valentía total, total, total. Todo eso se lo agradezco a él, al universo y esa energía que me dejó de regalo todo, todo, sus risas, sus alegrías. Él era mi amigo, mi confidente, mi compañero, mi psicólogo, porque de veras tenía una gran sabiduría mi hijo. Entonces, todo eso me dejó. ¿Qué tengo de él? Todo. Estoy en su cuarto, estoy en su cuarto de él. Es mi refugio, es mi refugio. Está tal cual él lo dejó. La gente que no nos entiende me dicen, pero ¿por qué ella? O sea, ya son 2 años, 7 meses. No me entiende. Y así va a pasar el tiempo. El dolor va a seguir. Yo sé que el sufrimiento cambia por amor.
cada vez lo veo, lo siento más cerca de mí, más dentro de mí, en todo mi ser. Este, todo tengo de él, su ropa, todo, hasta tickets que le encontré en sus pantalones, los conservo, los guardo, ahí los tengo. Eh, Desde el día uno que él partió, que ya no lo tengo físicamente, no dejo de ver fotos, no dejo de ver videos, no dejo de oír audios. Él cantaba, entonces pues tengo un repertorio grande que todos los días lo escucho, me subo al coche, lo escucho, estoy aquí en casa, lo escucho. Tengo sus cenizas, aquí tengo sus cenizas, esas están en mi recámara, ahí tengo su altar, está junto a mí. Entonces ahí lo tengo y lo voy a seguir teniendo. Ya, yo ya dejé escrito, o sea, ya sí que el día que yo parta quiero que me cremen y que junten las cenizas, las mías con las de él. Y ahí sí, ya que hagan lo que quieran, pero que nos junten y que si quieren que nos vayan a votar donde quieran, pero juntos. O sea, que estemos juntos. Eso quiero y pues aquí estoy. Estoy en este proceso, en este camino. Gracias. Muchas gracias, Sandra, por compartir tu experiencia de duelo, ¿no? Que vaya, o sea, es, pues es impresionante cómo has continuado, ¿no? Cómo has tratado de acomodar tu vida a pesar de esa pérdida, pues importante, ¿no? Esta cuestión de, de los hijos, ¿no? Que incluso a veces no se llega a, no hay una palabra, ¿no? Como tal, si tú pierdes a tu esposo, quedas viudo, viuda, si quedas sin padres, quedas huérfano, ¿no? Pero esta palabra de perder un hijo, pues a veces no tiene un nombre como tal, ¿no? No hay ahí cómo nombrarse, sin embargo, ¿no? Está ahí presente y fíjate qué valioso estos regalos que él te fue dejando, ¿no? Incluso te sigue dejando al respecto de todo su proceso posterior al morir, ¿no? Que quisiera, que cómo ser vestido, cómo ser recordado, tener su música, ¿no? Es un regalo, yo creo que muy grande, ¿no? Para momentos dolorosos, ¿no? Si bien el dolor no se va, ¿no? Se va a acomodar, pues está dejando herramientas que tú las estás ocupando poco a poco, ¿no? Poco a poco. Cuando tú te sientas cómoda, incluso en esta cuestión de salud que te estás cuidando, ¿no? Que sí te vas a operar, pues bueno, eso es importante, ¿no? Él hubiera querido que así fuera, ¿no? Que tú te cuidaras, que siguieras viviendo y lo estás haciendo, ¿no? A pesar de, ahí se está haciendo y es todo un proceso, ¿no? Es un proceso pues muy valioso, ¿no? Que estás viviendo, estás acomodando, estás ajustando. Incluso tú ya estás también decidiendo si te pasara algo, qué hacer con sus cenizas de ambos, ¿no? Y eso es parte de esta filosofía de vida, ¿no? Y de este significado de morir también, ¿no? Cuando muera quiero que pase esto. Y el hecho de poderlo hablar, de poderlo expresar, pues también va a crear un alivio, ¿no? Porque yo ya dejé dicho algo y espero que así se cumpla, ¿no? Entonces, gracias por compartirnos, Sandra, tu Gracias. proceso, ¿vale? No sé si alguien más quiera compartir algo, tenga alguna duda, algún comentario, quiera escribirlo en el chat, quiera mencionarlo. Hablen ahora o, o bueno, si tienen dudas después, pues también sin problemas pueden escribirme o pueden escribirlas aquí con con esta ID también, ¿no? Y esta parte, si no hay dudas o comentarios, pues a mí me gustaría agradecerles mucho su tiempo, ¿no? Su compañía, las personas que compartieron, igual a los que no compartieron, pero igual y lo escribieron, o en algún momento se van a dar la oportunidad de hacerlo, pues también es muy importante que lo realicen, ¿no? Entonces, Eric Fromm decía, si quieres evitar el duelo,
el precio que tendrás que pagar es el de estar totalmente desvinculado de los demás y por lo tanto, excluido de toda posibilidad de experimentar la felicidad. Es decir, que no podemos evitarlo si no queremos ser felices, ¿no? Las personas que aquí, Javier, Keta y Sandra, que nos hicieron favor de compartir, pues a pesar del dolor que está ahí, que llegan a tener por momentos, pues también tuvieron felicidad con sus seres queridos, ¿no? Y eso yo creo que no lo cambian por nada, ¿no? Nadie cambiaría un rato de felicidad, un día, 2 días, unos años, unos minutos, ¿no? Todo eso no lo cambiaríamos, ¿no? Y si eso haríamos, pues entonces, pues estaríamos totalmente desvinculados y vivir es estar en vínculo, ¿no? Hacer ahí vínculos con los otros, con los que nosotros elegimos, ¿no? Entonces, pues bueno, sí, claro, ahorita pongo aquí mi dato. Sí, el amor todo lo puede, acá nos comenta. A ver, déjame ver. Buenas noches, yo todavía se me hace difícil hablar de mi mami. Le dio un infarto, todavía no puedo aceptar que no está. Sí, es un proceso, gracias por compartir, Gloria. Poco a poco, cuando te sientas cómoda, vas a poder hablar de ello. El amor, claro, todo lo puede, el amor permanece pese a la muerte, pese a la pérdida. Sí, mandar su Celsi, ahorita lo pongo aquí. Sandra, Miguel le dice a Sandra, te agradezco muchísimo compartir tu experiencia de vida, sin duda aunque puedas expresarlo y compartirlo refleja una enorme fortaleza y un enorme valor y lucha por seguir adelante como tu amado hijo te dijo. Sigue siendo paciente contigo misma. Por favor, el duelo es un proceso y aunque a veces sientas que no puedas, el hecho de que estés aquí día a día es lo más importante. No te bendiciones. Hay una película de Netflix y una película que se los comparto, se llama Ordenar. Ah, sí, pues compártenosla. Buenas noches, yo todavía Ah, ya está. Ok. Bueno, pues sí, sí, vaya, qué bueno que les fue útil esta charla, ¿no? Ahí están mis datos, ¿no? O sea, ahí está mi número, mis datos, a sus órdenes, alguna duda, algún comentario, sin problemas pueden escribirme y yo le agradezco mucho también a Sandra y a todos los presentes aquí. Si no hay algún otro comentario, pues bueno, vamos a proceder a un siguiente video por parte del Colegio Trilingüe y creo que ya posterior a ya estaríamos finalizando, ¿verdad, Sandra? Así es, permítame un momento. Ah, ok, entonces ya dejo de compartir. Todos ahorita lo anoto aquí en el chat. Educación sustentada. ¿Te apasiona el comportamiento humano? Con la licenciatura en psicología, no solo te formarás como un experto en la mente, sino que también podrás especializarte fácilmente más adelante, ya que contamos con el respaldo de un plan de estudios diseñado para prepararte para desafíos reales. No esperes más tiempo. Inscríbete ahora. Centro Universitario Trilingüe te ofrece grandes beneficios. Si estás interesado, déjanos un mensaje. Uno de nuestros asesores se pondrá en contacto contigo. Educación sustentada en valores. Ya estás en la pantalla, Pati. Ah, ok, ok. Pues bueno, eso me parece que sería todo.
Les agradezco mucho su tiempo, su espacio. Estoy aquí buscando un cuento, ya lo encontré. Se los voy a poner aquí en el chat. Es cuento Duele. Este es un cuento que de hecho surgió como en pandemia desde la UNICEF y nos habla de este proceso también de duelo, ¿no? Ya sea que a veces muchos creen que los cuentos solo son para niños, pero no, también son para los adultos, entonces para que lo puedan leer entre ustedes, entre su familia, ustedes mismos, con algún familiar, con un amigo, ¿no? Entonces, pues ahí está el material y ahí está mi número. Cualquier duda, pues yo estoy a sus órdenes y les agradezco mucho su tiempo. Y pues a descansar o a cenar. Muchas Ok. gracias. Muchas gracias. Gracias. Sí, Gracias a muchas todos. gracias. Le agradecemos a ti, licenciada Patricia, por tu tiempo, por tu dedicación y por compartirnos esta parte del duelo. Igual, a todos los participantes, mañana les hacemos llegar su constancia de participación. Los que nos faltaron, igual, la conferencia se grabó para que se las pueda compartir. Igual voy a buscar los medios para podérselas compartir. Igual, de cualquier manera, nosotros igual en el Centro Universitario Trilingüe tenemos talleres para diciembre. Nosotros tenemos varias licenciaturas para que ustedes puedan estar con nosotros. Igual en esta ponencia, continuar a lo mejor algún otro proyecto con la licenciada Patricia sobre temas de tecnología que ella nos pueda ayudar. Igual les agradecemos su tiempo y su participación. Entonces, damos por finalizada la sesión. No sé si tengan alguna duda o otra cuestión. Ok, pues que tengan una excelente noche y nos vemos pronto. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias por tu confianza. El conocimiento es el tesoro más grande. Estamos comprometidos con ofrecer educación de la más alta calidad. Sueña en grande, nosotros te preparamos. Hoy más que nunca, somos leones. Listo, creo que, no, todavía siguen aquí. Permíteme. Voy, licenciada Patricia, voy. Y sigue grabando. Ah, Ok.